Profesor, compañeros, muy buenas noches. Somos Danilo Alejandro Quintero Gallego y John Alejandro Álvarez Muñoz. Y para la sustentación de física mecánica de la Universidad Católica del Norte, vamos entonces a realizar el caso 2 del taller número 3, que dice de la siguiente manera: un ascensor con una capacidad de carga máxima de 0,8 toneladas y una masa propia de 1 tonelada está equipado con un motor que debe vencer una fuerza de fricción constante de 4 kilonewtons. Y la pregunta es, ¿cuál es la potencia mínima que el motor debe suministrar para elevar el ascensor a una velocidad de 3 metros por segundo? Esa es la pregunta A, y la pregunta B es simular con modelos. Entonces, yo me encargaré de la parte física y matemática y mi compañero Danilo Alejandro Quintero va a encargarse de realizar la simulación en modelos. Entonces, vamos a empezar a desarrollar el problema. Nos dice entonces que tenemos la masa del ascensor. La masa del ascensor es de 1 tonelada, a 1 tonelada, que es lo mismo que 1000 kilogramos. 1000 kilogramos. La capacidad de carga máxima del ascensor es entonces de 0,8 toneladas. Que entonces esto equivale también a 800 kilogramos. 800 kilogramos. Y tenemos una fuerza de fricción constante de 4 kilonewtons, que entonces esto equivale a 4000 newtons. Y tenemos una velocidad constante de 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Y muy importante conocer la constante de la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Muy bien, ya teniendo entonces todos estos datos, lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso total, ¿cierto? Entonces, ese peso total es muy importante porque con esto vamos a poder hallar la fuerza del motor y así también poder hallar la potencia mínima que debe suministrar el motor para mover el ascensor. Entonces, vamos a comenzar. Dice así que entonces el peso total lo vamos a identificar con la variable W, es igual a la masa del ascensor más la capacidad máxima de carga, ¿cierto? Ya teniendo este dato, entonces, bueno, y esto por la gravedad, muy importante, por la constante de la gravedad.
Ahora sí, vamos a hallar entonces el peso total y vamos a sustituir los valores y esto sería igual entonces a 1000 kilogramos más los 800 kilogramos y esto lo multiplicamos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado o 9,8 y luego ponemos entonces las dimensiones. Entonces, aquí podemos ver que el peso total sería entonces 1800 por 9,8. Y si hacemos eso en la calculadora, entonces nos da 1800 por 9,8 y eso nos da un valor total de 17,640 newtons. Ese sería entonces el peso total, 17,640 newtons. Ya tenemos entonces la primera cifra que necesitamos para hallar la fuerza del motor, la potencia, perdón, del motor. Luego entonces vamos a hallar la fuerza del motor. Y esa fuerza del motor, Fm, va a ser igual a este peso que acabamos de hallar más la fuerza de fricción constante. Y esa fuerza de fricción constante ya la tenemos por aquí, que son 4 kilonewtons o 4000 newtons. ¿Cierto? Entonces vamos a empezar a sustituir. Entonces la fuerza del motor es igual a 17,640 más la fuerza de fricción constante, que sería entonces 4000. Y eso entonces, si lo hacemos en la calculadora, sería entonces 17,640 más 4000. Y eso entonces nos da un valor de 21,640 newtons. Entonces, la fuerza del motor es igual a 21,640 newtons. Muy importante esta cifra entonces para hallar también la potencia del motor. Vamos entonces a hallar es la potencia del motor. La potencia mínima. Que entonces esa potencia la vamos a llamar P, eso es igual a la fuerza máxima por la velocidad constante, que esa velocidad constante nos la da el problema y es 3 metros por segundo. Entonces, vamos a hallar la potencia, vamos a sustituir entonces la potencia mínima es igual a estos 21,640 y esto por la velocidad que es de 3. Vamos entonces a realizarlo en la calculadora y sería entonces 21,640 newtons por 3 metros por segundo y eso nos da un total de 64,920 watts. 64,920 watts. Que entonces, para expresarlo como debe ser, tiene que ser en kilowatts.
Entonces lo dividimos por 1000 y eso nos da 64,92 kilowatts. Esta es entonces la potencia mínima que debe tener este motor para, digámoslo, arrastrar, o es la potencia mínima que debe tener el motor que le debe suministrar al ascensor para elevarlo a una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, ahora mi compañero Danilo Alejandro Quintero nos va entonces a modelar este problema con el simulador Modelus. Buenas noches, espero se encuentren bien. Como les decía mi compañero John, yo les voy a presentar o a proyectar la simulación de este ejercicio en Modelus. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. Me confirmas a ello cuando estén viendo. Ahí estamos viendo perfecto, Danilo. Listo, perfecto. Perfecto. En este caso, nosotros vamos a utilizar las mismas fórmulas que el compañero utilizó en el ejercicio, solo que en este caso vamos a agregar la fuerza de gravedad y la fricción para que la simulación sea lo más realista posible. Entonces nuestra fórmula quedaría que la fuerza del motor es igual a la masa más la capacidad total por la gravedad más la fuerza de fricción. Una vez tenemos esta fórmula, pasamos a utilizar la fórmula para hallar la potencia. ¿Cierto? En este caso, para hallar la potencia, si utilizamos la misma fórmula que se utilizó en el ejercicio, que sería la fuerza del motor por la velocidad que tiene el ascensor. Por último, vamos a poner una fórmula extra que es la simulación o es donde se va a ver reflejado el movimiento del ascensor. En este caso, como el ascensor se mueve en el eje Y, pues ponemos la variable Y y aquí agregamos la fuerza, el movimiento, ¿cierto? La velocidad del movimiento por el tiempo. En este caso, pues el ejercicio no nos plantea un tiempo en específico, entonces lo vamos a hacer a unos 5 o máximo 10 segundos para ver cómo se comporta en este caso el ascensor. Aquí vamos a interpretar las fórmulas. Acá vemos que nos muestra un modelo correcto. Entonces pasamos a poner nuestros valores. Listo, entonces aquí nos dice que la masa es de 1000. Eh, Nos dice que esta capacidad es de 800 kilos. Todo esto está en kilos. La gravedad es de 9,8. La fricción es de 4000 y la velocidad en este caso es de 3, la velocidad constante que tiene el ascensor. Bueno, acá en este caso vamos a ponerle un tiempo de 5 segundos, acá ya lo tiene, y vamos a ponerle un paso de 0,1 para que sea más lento, de 0,01. Entonces acá vamos a comenzar nuestra simulación para ver el comportamiento que tiene nuestro ascensor o la simulación. Bueno, espera, aquí muy importante antes de comenzar a simular, poner que en el eje X sería el tiempo y en el eje Y pues nuestra variable Y que creamos. Entonces, como pueden observar, el ascensor comienza a moverse sobre el eje y en este caso nos va pintando pues como una línea constante, ¿cierto? Y esto pasa porque pues su velocidad es constante, entonces es por eso que nos muestra este tipo de gráfica. Listo, entonces como pueden ver acá finaliza pues la simulación. Nos dice que en 5 segundos el tiempo o la distancia que recorre pues en este caso el ascensor es de 15 metros. Listo, acá digamos que este tiempo es hipotético, puede ser más, puede ser menos, pero al final siempre va a ser una gráfica o una línea con este mismo comportamiento, dado que su velocidad es constante. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Espero que tengan un feliz día.